Hola, bienvenidos al primer programa de Arte y Sabor. Este programa está dedicado a entrevistas de personalidades del arte, ya sea teatro, música, audiovisual, en donde iremos indagando acerca de estas personalidades, de su hacer, cómo están llevando este momento tan complicado de la pandemia, cómo se han ido reinventando. Y por otro lado también vamos a tener invitados que nos van a ir brindando algunos tips de comidas y de sabores y de vinos y de cómo ir mezclando esta cuestión del arte con el sabor. Bueno, hoy tenemos de invitado al maestro de actores Jorge Eines. Jorge es un director de teatro y pedagogo argentino que está radicado en Madrid desde hace muchos años. Allí funda la Escuela de Teatro Jorge Eines y la compañía teatral Tejido Abierto, con la que ha ido desarrollando toda su actividad como director. No solamente en España, sino que Jorge está haciendo un trabajo muy interesante desde la pedagogía en toda Latinoamérica. Así que con ustedes, el maestro Jorge Eines. Bienvenido, Jorge. Contanos un poquito cómo estás viviendo estos momentos. Bueno, la incertidumbre uno aprende a vivirla, ¿no? Uno descubre que Kant tenía razón, ¿no? Que la incertidumbre es una capacidad que mide la inteligencia del ser humano. Cuanto más inteligente parece ser que es uno, decía Kant, más es capaz de paliar la incertidumbre como condición de la vida, ¿no? En todo caso, la condición humana es lo incierto. Eso que es incierto de la condición misma de lo humano, ahora se amplifica por el tema de la pandemia y todo eso. Y yo me he acostumbrado a vivir en esa incertidumbre. Lo ha paliado de alguna manera el Cuerpo Habla, los 5 seminarios de 3 meses que hemos hecho durante 15 meses. Me ha permitido, entre otras cosas, estar con gente como tú, de Gualeguaychú y alrededores. En todo caso, la pandemia nos ha permitido entender mejor a Tolstoy, ¿no? Que voy a empezar a releer muy pronto, ¿no? Estoy releyendo más que nada los últimos tiempos, pero Tolstoy decía, háblame de tu aldea si quieres ser universal. Y tenía razón. Mucha gente nos ha hablado de su aldea, desde Monterrey a México, a Jalapa, a Salvador, a Lima, a Trujillo, a Santiago de Chile. Mucha gente, Gualeguaychú, nos ha hablado de su aldea y nos hemos convertido en universales. ¿Cómo fue esta experiencia que al principio parecía como medio complicada, medio difícil, pero luego vimos que el teatro podría sobrevivir en otros formatos, como por ejemplo esto de las clases online, que fue una alternativa creo que nueva para vos? Contanos un poquito cómo lo viviste y qué sacás en este balance de estos 15 meses de trabajo ininterrumpido. Sí, el primer balance que saco es que el teatro no puede vivir con otro formato. El teatro vivirá en el convivio y si no, no vivirá. Como dice Dubati, la palabra convivio se la tomo a Jorge y es correcta, es una palabra que define lo que es el teatro. Otra historia es la pedagogía. No solo la pedagogía puede vivir en otro formato, voy a excederme, yo diría que necesita vivir en otros formatos. A mí la pedagogía en este formato me ha ayudado a entender algunas cosas que en lo presencial entiendo menos. Te parecerá que estoy excediéndome en la atribución que las ventanitas me han dado, pero es que me han dado opciones de entender los procesos desde un lugar donde, por un lado, ha aumentado mucho la implicación del alumno, la responsabilidad para con su trabajo, para consigo mismo, para con la autoexigencia. Y el que no ha aguantado el tirón de la autoexigencia se ha ido. No han sido muchos, pero algunos no han aguantado el tirón de la autoexigencia.
Esto de que el teatro se juegue en buena parte de no una negociación con el mercado, sino en el entrenamiento, nos permite definir que la técnica no se negocia, se entrena. Y si uno entiende esto, uno acaba descubriendo que tiene muchas posibilidades de descubrirse a sí mismo como un vago, si no se pone a entrenar con la exigencia necesaria, o como un artista comprometido con la técnica, es decir, alguien en vías de pasar de la artesanía al arte, y eso se obtiene a través de la técnica. Todo esto me ha permitido a mí un seguimiento de procesos muy singulares y al mismo tiempo de encontrarme con un número de gente que en mi vida yo me había podido encontrar clase por clase. Hemos tenido 3 clases a la semana con un promedio de más de 50 alumnos por clase. Jamás yo tuve durante 15 meses 50 alumnos por clase de prueba. Bueno, 50. Como mucho llegaban a 20 en una clase, ¿no? Como mucho, el día que venían todos, ¿no? Quiere decir que esto ha cambiado completamente. Ha cambiado la emisión del discurso, ha cambiado la captación del discurso, la cantidad de gente que lo ha recibido y al mismo tiempo yo creo que en mi caso se ha incentivado una calidad respecto a la captación de algunas cosas que de otra manera no captaba, ¿no? En lo presencial, con las urgencias que tiene lo presencial, ¿no? Tengo entendido que ahora a partir de octubre se va a reiniciar una nueva etapa para la escuela de Jorge Eynes, que va a haber contanos un poquito cómo va a ser la reapertura en octubre, que va a continuar con lo virtual, tengo entendido, y se suma a lo presencial. Sí, es un poco la idea, ¿no? Ahora vamos a ver, yo espero que sí. Aquí estamos con la 5ª ola ya, ¿no? Estamos con la ola de los jóvenes, una cosa tremenda, porque estamos, para colmo, como siempre, antes vamos aquí, después va para América. Yo ya estoy pensando cuando a ustedes les toque la ola esta de la juventud. Aquí está cayendo la gente de 20 a 40 años. Es una nueva situación. Yo espero que esto no se traduzca en un problema que impida abrir las clases en octubre, pero mi intención es que mantengamos el formato de miércoles, viernes, sábado, en lo que se denominó el Cuerpo Habla para toda América Latina y toda España menos Madrid, y que se habla las clases presenciales en streaming, en comunicación directa, para todos los de Latinoamérica que quieran entrar, menos a los de Gualeguaychú, que no le daremos acceso. Eso es el único lugar donde no van a poder entrar. Excepto los demás, todos van a poder entrar. Y serán los martes y los jueves clases en streaming, o sea, en directo, donde la gente que quiera mirar lo que hacemos en directo tendrá acceso, y al mismo tiempo esa es la misma gente que estará miércoles, viernes y sábado en lo que sería el desarrollo normal de lo que venimos haciendo, lo que denominamos el Cuerpo Habla. O sea que pasamos de 3 clases a la semana a 5, esa sería la idea. Me gustaría que me cuentes un poquito, ya para ir cerrando un poquito este primer encuentro, que seguramente va a haber otros, porque la verdad que tenés tanto para contar y tan importante que seguramente te vamos a seguir llamando para mantener estas conversaciones. Este es un programa que arranca hoy, así que para mí es un honor tenerte como primer invitado, y te lo agradezco profundamente. Contanos un poquito, vos tenés 8 libros escritos, editados, y hay uno en proceso. ¿Habrá algún libro en donde se centralice todo este trabajo que estás desarrollando a partir de la pandemia y lo que nos estabas contando de cómo resignificó para vos la pedagogía? Sí, la verdad que tendría que haberlo, ¿no? Es una buena pregunta, Joaquín. Yo creo que de pronto esto podría ocurrir. Sería bueno que asumieran incluso los alumnos un poco la tarea, ¿no? No me molestaría nada, ¿no? Pero que el libro de mi biografía que antes te contaba, esto surgió como consecuencia de un ex alumno mío de dramaturgia, dramaturgia y dirección, no era de interpretación, pero que estuvo un año nada más conmigo y que de pronto un día me propuso: te grabo todos los viernes unas preguntas, y así empecé a tener un biógrafo, como dicen los americanos, y ese biógrafo me devuelve un libro, después de 2 años, que es mi vida, ¿no?
Ahora, ese libro no hubiera existido sin Emeterio Díaz Puerta, que es el que lo ha escrito, y sin sus preguntas. Entonces yo creo que hay un libro de la pandemia que deberían escribirlo los alumnos. Yo tengo la sensación de que deberían escribirlo los alumnos. Y que si hay alguien que va a liderar eso, va a poder empezar a generar que muchos se vayan integrando. Yo creo que hay algo de todo eso. Yo los voy a ayudar en todo lo que pueda, pero me gustaría que el libro de la pandemia lo escribieran mis alumnos. Yo estoy con mi noveno libro que se va a llamar Generación sin muerte, el destino del teatro. Así se va a llamar el libro. El título lo tengo hace 30 años, el libro no lo tenía, pero es inspirado, muy inspirado en episodios de la pandemia. Son desarrollos de clases magistrales incluso, que he dado en distintos lugares. Ahora queda una más que voy a dar en octubre en la Universidad de Río Negro, en un festival de teatro. La estoy preparando para ellos, va a ser original para ellos. Pero el próximo libro, El destino del teatro, La generación sin muerte, es su título, El destino del teatro. Ese estoy trabajándolo, va bien, va evolucionado, y entrará en Gediza. El de la biografía no, va a entrar en Editorial Antígona, con la cual estamos ya, los acuerdos verbales ya están realizados. Todavía estamos en ello, ¿no? Te preguntaba por el equipo que conforma a la escuela, si podías contarnos un poquito quiénes integran el plantel docente. Yo creo que la escuela hace muchos años, somos 3 personas básicamente, Carmen Valls, Carlos Arturo Bolívar y yo. Después del fracaso en el éxito, nosotros tuvimos una escuela que fue un desastre, ¿no? Nos llenamos de alumnos, pero a un nivel que no teníamos ninguna capacidad para metabolizar en pedagogía la cantidad de alumnos que teníamos. Nos fue pero tan bien que fue un desastre total. Eso se llama el fracaso en el éxito, porque la pedagogía que yo planteo no se puede masificar. En el momento en que se masifica, deja de ser la pedagogía keynesiana, ¿no? Y ahí tuve que cambiar todo. Fue una decisión, fue cuando se cerró Ensayo 100. Todo el proyecto Ensayo 100 se vino abajo, producto de que la escuela se desbordó. Tuve que contratar profesores, teníamos una escuela de 10 profesores, todos contratados, un desastre. ¿Por qué? Porque después, claro, la urgencia de tener a quien darle clase bajaba el nivel de supervisión y coordinación de la tarea, cada uno iba haciendo lo que podía. La escuela se llenó de todos los errores que yo había vivido en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, de la cual me había ido para que no ocurriera eso. Y volvieron a ocurrir. Y ahí dije, esto es un desastre. ¿Cómo me va a volver a pasar lo mismo en una escuela que la mía? Cerramos todo, se cerró el Ensayo 100, se cerró la escuela y empezamos todo de nuevo. Eso fue en el año 2000, cuando empezamos todavía, no, fue en el 2006, 2007, más o menos cuando se empezó todo de nuevo. No, antes. 2007 ya estábamos, fue en el 2002 cuando dejé la Resal. Sí, 2002 cuando se empezó todo de nuevo. Y ahí empezó el diseño que con muy poca gente, ahora se integró Claudio Garófalo en el área de la ortofonía, desde Argentina y cuando está con nosotros en casa. Entonces la escuela la llevamos 4 personas, y con esas 4 personas se puede impartir un desarrollo teórico o técnico donde la pedagogía no queda lesionada por lo cuantitativo, ¿no? La calidad de la pedagogía se mide por el encuentro con el alumno. Esto se enseña con maestros, no con academias, se enseña con maestros, no con universidades, y el encuentro con el alumno no cuando las urgencias de las instituciones se lo devoran todo. Jorge, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tanto a vos como a Carmen. Les mando un beso, un abrazo enorme y bueno, seguimos comunicados, te sigo leyendo, te sigo escuchando y sigo aprendiendo sobre todo. Así que te agradezco muchísimo este momento que nos has dedicado. Te mando un abrazo grandote y bueno, luego vamos a poner al pie la dirección de la página y la dirección de correo de la escuela para todos los que se quieran
sumar a estos seminarios, van a tener la información ahí. Así que bueno, queda todo digamos, abierto para que el tejido abierto, valga la redundancia, siga creciendo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Estamos con Néstor Ianni de la bodega Ianni, que nos va a contar un poquito la historia del viñedo, la historia del vino y la historia de él particularmente. Así que buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Gracias por recibirnos en tu casa. No, el agradecido soy yo que te hayas interesado por mi emprendimiento. Y bueno, aprovechemos para contarle a tu audiencia, a tu gente, de qué se trata el vino en Entre Ríos. Bárbaro. Contanos un poquito, porque la verdad que en realidad no conocemos mucho de todo lo que tenemos acá en la zona. No somos conscientes de la grandeza que hay, el potencial que tenemos en la zona para los vinos, ¿verdad? No, yo estoy súper sorprendido porque ya ha comenzado hace un par de años a visitarnos y a conocernos, y la gente no sabe la historia. Tiene una historia fuerte, una historia triste el vino en Entre Ríos. Por ahí te la voy a contar así. Allá por el año 1934, un presidente se le ocurre hacer una ley que se llama regionalización de las producciones, que consistía en cada región del país, de la mejor manera, produzca lo que ya estaba haciendo. Si por ahí la gente mayor o de mi edad, yo me acuerdo cuando iba al colegio secundario, en los manuales nos mostraban un mapito de la República Argentina, que estaba dibujado, por ejemplo, el tabaco en el norte, el citrus en Entre Ríos, la yerba mate en Misiones. Bueno, esa ley, eso fue por una ley que se llamó regionalización de las producciones, era la 12.137. Consistía en que cada sector del país produzca de la mejor manera lo que estaba haciendo. Vayamos puntualmente al tema de los vinos y Entre Ríos. Entre Ríos en ese momento ya era una de las provincias más desarrolladas de la Argentina. Tenía arroz, tenía agricultura, tenía ganadería, tenía citrus y por supuesto tenía mucha vid y mucho vino. El Instituto Nacional de Vitivinicultura hasta ese año controlaba 4.874 hectáreas de viñedo y 200 bodegas que hacían vino industrializado, donde se alimentaba, por supuesto, Buenos Aires y la mayoría del país. Cuyo recién empezaba con la actividad y era lo único que tenía. Después hubo otros factores, otras cositas que obligaron a tomar la medida a este señor de que el vino se vaya a elaborar a Cuyo. Desde ese momento el vino se pasaba a la región de Cuyo y en Entre Ríos quedaba solamente el citrus. El citrus de Entre Ríos va a ser para todo el país. Fue una medida, o sea, si lo analizamos, Joaquín, la medida está bárbara. Si nos organizamos, pero este señor se olvidó que había gente detrás de todo eso. Claro. Sí, pequeño detalle, porque si tenía 4.800 hectáreas registradas, imagínate las que no había registradas, imagínate el potencial que tenía esta actividad. Los inmigrantes allá del 1800, ya Entre Ríos había llegado vino en otras épocas anteriores, pero el potencial de la llegada de buenas cepas y gente que sabía hacer vino fue cuando vinieron los inmigrantes del 1800, principios del 1900, y entraron por el Río de la Plata y el primer lugar que se instalan es Entre Ríos, porque era el lugar más apto para producir la actividad de la agricultura, la ganadería. Imagínate que estas regiones, con el clima que tiene, cualquier cosa que te pones a hacer funciona. Traen la parra y se desarrolla bárbaro. Y logró un potencial excepcional. Ya desde los puertos de Concepción del Uruguay se llevaban vinos a Europa de acá. Estaba bárbaro. Pero bueno, por culpa de esta medida, los entrerrianos se resistieron al principio, incluso allá por el año 38 el Gobierno Nacional hace una ley y le permite gastar al ejército 30 millones de pesos en moneda nacional para romperle los viñedos y las bodegas a los entrerrianos. Así que imagínate que acá se vivió una guerra por culpa de los vinos. Claro. Y esa guerra, esa cuestión, pues se vino repitiendo a lo largo de... Y sí, ¿Por qué? pero dio resultado porque todas las otras actividades con el tiempo se desmadró porque, qué sé yo, el algodón más que en Chaco no lo puede hacer, el citrus lo empezaron a hacer en otras regiones, ¿quién va a empezar a controlar? Pero esta actividad cuando la rompes no es tan fácil recuperarla. Más después el trabajo del mendocino, porque el mendocino, nos podemos enojar que le mandaron el negocio, ¿no? Pero la gente de Mendoza trabajó bárbaro, desarrolló un vino de montaña de una forma excelente porque, o sea, le dejaron el negocio servido pero lo aprovecharon. Trabajaron,
invirtieron y bueno, abastecen a todo el país con vinos. Y nos han hecho, bueno, después está todo lo del marketing que nos ha hecho creer que si no hay montaña no hay vino, que el vino si no tiene gusto a madera no sirve. Bueno, el Malbec tiene que pasarse para madera para que sea un buen vino, y para que el Malbec sea un buen Malbec tiene que estar en la montaña. Pero las otras cepas se pueden hacer en otras regiones. Pero aparte de todo eso, bueno, dio resultado la ley. Tomamos vino de Mendoza, pasaron un montón de años y la mayoría de los argentinos nos criamos con esa cultura, que el vino si no hay montaña no hay vino. ¿Cómo se te ocurre a vos meterte a, digamos, a investigar todo esto de los vinos? Porque bueno, tenés un bagaje importante desde lo histórico y desde la historia del vino, ¿no? Ya por lo que me venías contando antes de cámara. Y digo, ¿cómo se te ocurre instalarte en esta zona, que es una zona privilegiada, ¿no? Sí. Esta es una de las mejores regiones, una linda zona de Entre Ríos. Acá la actividad siempre es agrícola, ganadera. Y bueno, yo soy original de Santa Fe, del sur de Santa Fe, nací allá en el año 1961 en el sur de Santa Fe, en un pueblito que se llama Chovet, y tenía mi actividad, pero nada relacionada con el campo. Yo quería siempre, en algún momento de mi vida, vivir en el campo. Y por esas cosas de la vida, en el 2000, vengo por estos lugares, veo este lugar y me encanta. Esta región me encanta. Yo ya me considero entrerriano, porque ya me acostumbré al lugar, y soy entrerriano, por supuesto. Pero estas cuchillas, todos los verdes, todavía hay un montón de cosas que ya en otras regiones desaparecieron. Entonces decidí que en este lugar me iba a hacer mi chacra. Y allá en el 2010, esto que yo te estuve contando vos, no es que yo soy genio ni nada, a mí me pasó como a todo el mundo. Recién en el 2010, 2011 me enteré. Y como la actividad del vino siempre me apasionó, lo que a mí me apasiona del vino es la relación que tiene con el ser humano. Si vos te empezás a interiorizar, fíjate que el vino, hablan que han descubierto bodegas y viñedos que ya hacían vino para tomar 8000 años antes de Cristo, en la zona de Siria. Han descubierto bodegas con barricas de cerámica. Y después, lee la historia por donde la busqué, la historia que se te ocurra leer, fíjate que siempre hablan del vino. Los emperadores, los buenos, los malos, Napoleón. El catolicismo considera que es la sangre de su máximo exponente. Por algo es. Y hoy estamos en el 2020 después de Cristo y seguimos con el vino, y cada vez el vino participa más de nuestras vidas. Porque nosotros por esto de Cuyo no lo teníamos tan incorporado, porque era un vino. Llegó en un momento que los argentinos estamos tomando un vino industrializado. Lo normal del vino no es esto de que una región abastezca a todo un país que puede producir vino. Si vos un poco interiorizás, los mayores productores de vino son Italia, Francia y España. Cada pueblito tiene su viñedo, su región, su cepa, su historia de su vino. Y nosotros por esa ley lo habíamos perdido. Esto no quiere decir que lo de Mendoza está mal. Lo de Mendoza está re bien. Pero estamos perdiendo otras cosas. El vino, hoy hay cepas, hay variedades a montones para disfrutar. Así que eso es lo que me involucró en el vino. Cuando me enteré, en el 2010, enseguida fui a Uruguay a pasear, vi viñedo y me dijeron, mirá que en Entre Ríos se puede volver a hacer vino. Sí, ¿cómo en Entre Ríos? Sí. Así que ahí tardé, en vez de volver de Montevideo para Gualeguaychú, ya me fui a Colón, que es donde habían empezado con la actividad. Y ahí en Colón fueron los primeros que empezaron. Ahí ya estaba Andrés Pasadore, que era el ingeniero de un grupo. Yo ya me lo traje enseguida para acá. Este uruguayo sabe un montón, viene de una familia de viñateros. Y la verdad que ya somos amigos y yo estoy haciendo todo esto porque lo tengo a él. Si no, hoy es casi imposible. Me gusta esto que contabas de la historia del vino y que se remonta a tantos años antes de Cristo, ¿no? Y de alguna manera nosotros también lo que queríamos al conocerte a vos y al tener esta charla es esto de involucrar, porque básicamente eso te contaba, que el programa giraba en torno del arte y de sus exponentes y me parecía que no podíamos dejar afuera el tema del vino y de sus sabores y sus consistencias y su espíritu, ¿no? Y la gastronomía, porque todo es un arte, o sea, está todo relacionado, como hablábamos. La forma que ahora nos vas a contar, cómo se empieza a fabricar, cómo
cómo empieza el acercamiento con tu relación con esta actividad. Y eso también es un arte. Hacer el vino es un arte. Hacer el vino es un arte. Y el que se pone después del segundo vaso te dice que es un arte y el único que al final lo puedes tomar. Así que te hice pensar. Me hiciste pensar, pero empecé a pensar, porque empecé a pensar porque el vino, nosotros nos estamos perdiendo algo de todo esto lindo. Los mendocinos tienen un muy buen Malbec y tuvieron que hacer todas las otras cepas porque no se podían hacer en otras regiones. Pero, por ejemplo, nunca vas a ver, los argentinos, ¿por qué tomamos poco vino blanco? Porque en realidad el vino blanco de Mendoza no expresa nada. Pero no porque el mendocino no lo sabe hacer, al contrario, de la nada está haciendo un buen vino blanco. Pero su región, su lugar no es para hacer vinos blancos. Entonces, nosotros humildemente, los entrerrianos, ya con los pocos 10 o 12 años que tenemos, nuestros vinos blancos son superiores a los de ellos, porque son vinos frutados, son vinos aromáticos, son vinos frescos, que se logra en una región como esta. Nosotros acá, por ejemplo, un Malbec lo vamos a poner y va a salir un rico vino, pero no va a salir como el de aquella región. ¿Entendés? Y todo eso lo estamos perdiendo. Entonces vos vas a empezar a visitar Gualeguaychú y su región y vamos a tener nuestra clase de vino, nuestras cepas, nuestra forma de elaborarlo. Y eso te va a hacer sentir en esta región de una manera. Va a ir a Córdoba y van a tener otro vino. Vas a ir a la Pampa y van a tener otro vino. Vas a ir a Mar del Plata. Hoy en Mar del Plata se están haciendo unas mega bodegas, unos emprendimientos como los que hicieron en Neuquén en los inicios. Y todo eso lo estamos perdiendo. ¿Y la bodega de ustedes, digamos, cuál sería el fuerte, el plato fuerte de ustedes? Bueno, yo empecé en el 2010, ahora ya charlando un poco de lo mío, te cuento un poco mi historia. Yo en el 2012 pongo mis primeras plantas, siempre asesorado por mi ingeniero, y ya corro con la ventaja que del otro lado del río ya saben qué cepas funcionan. Entonces yo cuando viene Andrés, digo, ¿qué vamos a poner? Malbec. Y Andrés me mira y dice, Néstor, ¿vos querés perder tiempo o querés hacer buen vino? No, le digo, yo quiero hacer buen vino. Entonces él me dice, acá tenemos que usar. Yo digo, bueno, queremos hacer algo de blanco. Yo, por ejemplo, tengo un Sauvignon Blanc o un Viognier como cepas de vinos blancos. Y como tinto tengo un Cabernet Franc y un Tannat. Cepas bien francesas, porque esas cepas funcionan bárbaro. Ya del otro lado del Uruguay funcionan bárbaro. Hay unas viñedos y bodegas que están sacando muy buenos vinos, exportando y hasta con premio a nivel mundial con estas variedades. Los uruguayos se han desarrollado en los últimos tiempos también de manera exponencial, porque todos hablamos que los uruguayos tenían malos vinos, como tuvimos nosotros hasta los 90. Así que bueno, yo empiezo con esto. Igual de todo modo fue un desafío, porque en Colón había un grupito, acá en esta parte de Entre Ríos en el sur no había nada, y no había mucha gente. Primero analizamos la tierra, todo eso, va bien, pero había que esperar por lo menos 2 o 3 años a ver si la planta se desarrollaba, al cuarto año a ver si la sacaba algunos kilos de uva, y después, bueno, si la uva que teníamos ya servía para hacer algún vino. O sea que al principio yo era un nene trabajando acá en un viñedo, y que la gente me decían, los que me conocían, que vos sos un santafesino loco porque esto es imposible. Y yo pensaba, puedo ser un santafesino loco que quiso poner un viñedo y no anduvo, como puedo decir, no, mira, empezó y fue uno de los que recuperaron la actividad en Entre Ríos, por supuesto. Creo que estamos en ese camino. Ya van a aparecer más bodegas, van a aparecer más vinos, el mío, yo voy a tratar de hacer un buen vino y todo creo que va a tratar en eso. Pero el crecimiento se viene. Y contame un poquito cómo fue, digamos, la experiencia, cómo fue vivir esto de probar tus primeros vinos, porque ahora ya la bodega Yani está encaminada, es una bodega... Sí, tenemos los primeros pasos, pero ya arrancamos. Claro, ya arrancó, pero cuando digamos, pudieron lograr estos primeros vinos y pudiste probar algo fabricado por vos, sí, fue. Mano, ¿cómo? Sí, viste. Muy fuerte. Esto, yo soy un agradecido de la vida porque muchos a veces cuando son jóvenes deciden un camino a realizar y estudian, lo siguen y son felices toda la vida. Yo no quiero decir que tuve una vida infeliz, al contrario, porque yo siempre me considero emprendedor y de hacer las cosas. Y cuando hago, disfruto, así que todo lo que hice. Pero lograr a los 50 años tomar la decisión, me voy a vivir al campo y poner un viñedo, no es una disensión, porque capaz que decía, me vengo al campo y me pongo a criar vaca y le pregunto al de al lado y me enseña. Acá había que hacer algo que nadie hace. Por supuesto que en Colón me abrieron las puertas, yo súper agradecido y tengo mi ingeniero, pero igual siempre el desafío está. Y bueno, yo ya en los primeros años, cuando empecé a llevar,
porque de a poquito me fui cada vez involucrando más. Esto te metés, como ahora estoy tirado en el medio del río, ¿viste? Primero te tirás para divertirte y pegarte un chapuzón, después empezás a nadar y te cansás un poco, y después estás en el medio del río. ¿Qué haces? ¿Seguimos o vuelvo? Y vamos a seguir, porque si ya llegamos hasta acá. Así que al principio con la gente de Colón, que Jesús se llama José Julián, me abrió las puertas. Yo llevaba a hacer las uvas primero allá y fui aprendiendo mucho, conociendo y avanzando, ¿viste? Y bueno, hace 2 años logré armar mi bodega ya, logré la autorización del INB, estoy haciendo todos los pasos que corresponden. Y cuando sacamos el primer botella de vino, la verdad que, bueno, sí, es como hay una tarjeta de crédito que dice que no tiene precio. Bueno, esto es más o menos. Ya hay momentos que por ahí la plata no importa, es alimentar el alma y es como mirar un cuadro que lo viste y lo terminaste y te quedó lindo. O sea, ya está pintado. Así que, y bueno, y el desafío de todos los días sigue, sigue, porque es seguir aprendiendo, seguir capacitándose. Ya estoy involucrado en un montón de cosas, leo el libro de enología, continuamente estamos 99 horas del día, las 24 horas del día y de noche también, vinculado con el vino ya. Bueno, tenemos con nosotros un nuevo invitado. En la entrevista de hoy está Mauricio Minotti. Mauricio es fotógrafo profesional y director de cine. Es un director santafesino. Dirige actualmente la productora Tres Mares junto a Eugenia Ferrer. Entre otras obras han filmado Güemes en la parte norte de nuestro país y Artigas recientemente en la zona litoraleña. Hola Mauri, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por estar con nosotros, por permitirnos tu tiempo. Y bueno, queríamos charlar un poquito con vos acerca de tu presente, qué es lo que estás trabajando en este momento, si nos querés contar un poquito. Sí, como no, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acá en Santa Fe estamos haciendo con nuestra productora que se llama Tres Mares Productora Audiovisual, que tiene la característica que es una productora que tiene asiento en Córdoba y en Santa Fe, digamos, es como biprovincial, por llamarlo así. Pero bueno, siempre hemos hecho producciones y filmado por gran parte del país, y actualmente estamos estrenando una serie, de 12 capítulos, que se estrena por una plataforma también, una plataforma que hizo el gremio de ATE, quien financia esta serie, que se llama Historia de Santa Fe. Y es una docuficción, o sea, es una serie docuficcionada, es decir, que mezcla el documental con la ficción, y que básicamente lo que cuenta es la historia de la provincia de Santa Fe desde los orígenes hasta el 2015. El proyecto es un proyecto muy grande, te diría que histórico en la provincia, porque combina muchos historiadores que hicieron libros, o sea, que volcaron sus conocimientos e investigaciones en un libro en 5 tomos, y además el audiovisual, que son 12 capítulos, y además guías didácticas para que los profesores, los docentes puedan tratar el tema en las escuelas. Así que es un proyecto gigante que va a estar en todas las escuelas de la provincia, y que ojalá trascienda un poco la provincia, digamos, que podamos verlo a nivel nacional también. Bárbaro. Esto, bueno, ya hace tiempo que vos venís trabajando, rompiendo un poquito toda esta estructura que uno conocía del documental, ¿no? Esta
vuelta de tuerca que le diste con el docuficción, que es muy interesante, que ya había arrancado un poco con Güemes y con Artigas sobre todo. Me parece que está buenísimo de difundir y de entablar desde otro lugar, ¿no? La relación con la historia Sí, de nuestro país. siempre se parte de dos prejuicios que, digamos, es el documental y la historia son cosas aburridas. Entonces, yo lo que traté, digamos, yo traté de transmitirle mi pasión por la historia y mi pasión por el cine. Uní las dos cosas y dije, no, esto tiene que ser entretenido. Digo, si los americanos lo hacen entretenido, ¿por qué nosotros no? Entonces la idea es bajar contenido educativo, es de verdad, o sea, tiene una pata educativa y eso no se puede negar, pero sí, fundamentalmente lo que busco es que eso sea entretenido, porque si la gente no se entretiene, no capta los contenidos, digamos. Si vos te aburrís, si vos tu cabeza se va a otro lado, digamos, no captás lo que te están contando. Y también para mí los documentales estos son como disparadores para que el que lo vea se interese un poco más en la historia del personaje que estamos contando. Yo empecé con una serie que se llama Rebelión en los Llanos, que es sobre el Chacho Peñalosa, se la filmamos en La Rioja. Después hicimos Güemes, después hicimos Artigas en el 2019, en la que fuiste partícipe, digamos, y vivimos esa experiencia juntos. Y ahora, bueno, en el medio un montón de otras cosas, pero esos fueron como los 3 personajes grandes, las 3 series grandes que hice. Y que, bueno, lo que busco básicamente es dar a conocer esos personajes un poco olvidados por la historia central, digamos, escrita desde Buenos Aires. Y fundamentalmente eso, que la historia y estos personajes se conozcan, se difundan, pero a través del entretenimiento, digamos, porque no dejamos de hacer tele, o sea, lo que estamos haciendo es televisión en definitiva, y la televisión básicamente tiene que entretener. Además, lo interesante de esto es que ahora estás radicado en Santa Fe, Santa Fe. ¿verdad? Sí, en Santa Fe. O sea que esto también es muy, muy significativo porque, bueno, vos sos un revisador federal. Sí. Y quería que nos cuentes también cómo vivís tanto vos, bueno, como Eugenia, como toda la productora en sí, esta cuestión de producir en el interior, cómo les está yendo, digamos, hay apoyo, más allá de los subsidios, cómo cuesta más, cómo se vive producir en el interior hoy en día. Mirá, yo creo que es mucho más fácil que hace 10, 15 años cuando yo empecé con esto, pero a la vez, porque digamos, el audiovisual, el lenguaje audiovisual se ha metido en todas las casas, se ha metido en las escuelas, se ha metido, digamos, es un lenguaje que está ganando terreno, que es necesario para la educación, y sobre todo esto que hacemos nosotros, que es historia, nosotros encontramos como una beta ahí de algo que nadie estaba haciendo, digamos. Entonces, para los estados, tanto provinciales como nacionales, por lo menos hasta hace unos años, ahora con la pandemia esto cambió un poco porque no hay recursos, digamos, entonces los estados están interesados en invertir y sobre todo con la aparición de Canal Encuentro, Paca Paca, Tec TV, o sea, los estados empezaron a invertir en este tipo de contenidos, por lo menos lo que hacemos nosotros, y producir desde el interior, desde las provincias, tiene sus ventajas y sus desventajas, digamos. La ventaja es que algunas cosas se facilitan, digo, el acceso a locaciones, el acceso a gente que quiere colaborar con el proyecto. Lo que se dificulta a veces son el financiamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el gran dinero se maneja, todos sabemos, de Buenos Aires. Entonces, las marcas, digamos, auspician programas en Buenos Aires, porque tienen sus sedes ahí, porque les interesa otro tipo de televisión. Entonces, en ese aspecto sí es un poco más dificultoso, pero a mí me gusta producir en las provincias porque tiene otra impronta, tiene la cosa más guerrillera, por llamarlo así, más entre artesanal y profesional, digamos. O sea, nosotros el trabajo lo hacemos profesionalmente porque vivimos de esto, porque nos gusta, porque nos apasiona, pero también hay algo de esa ingenuidad de cuando uno empezó, de esas ganas, ¿viste?
siempre bueno, vamos a resolverlo como podamos no tenés a lo mejor, viste, no sé, en Buenos Aires vos vas a una publicidad y tienen todos los camiones de luces, todo, toda la tecnología del mundo, y por ahí acá a veces no se logra eso. Pero igual creo que los productos que se logran tienen un gran nivel, y esto ha crecido mucho durante estos últimos 10 años. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Misiones han empezado a producir de una manera muy, muy profesional y digamos, no te diría compitiéndole a Buenos Aires, pero a la par, digamos. Y te quería consultar, bueno, Artigas tuvo una apertura en lo que es Uruguay, bueno, por razones obvias, digamos, pero ¿cómo ves esta apertura también a otros mercados fuera del país? Mirá, nosotros estamos buscando eso. Nosotros ahora como productora estamos desarrollando proyectos que tengan justamente una proyección internacional, series que tengan que ver con el género del thriller, el policial, el espionaje. Estamos transitando géneros que no habíamos transitado nosotros, pero que también en el país se está empezando a producir ese tipo de cosas, pero no de una manera muy masiva. Pero ahora con la llegada de las plataformas, con estos grandes multimedios tipo Warner, HBO, Fox, que están produciendo contenido audiovisual, se abre un mundo de posibilidades para historias como, no sé, nosotros tenemos una historia, por ejemplo, que es la historia de una mujer policía que se va en Ushuaia, tiene una misión que es rescatar a una chica de la trata VIP, y ahí se mezcla una cuestión de espionaje internacional, y es una historia que hace 10 años ni lo hubiésemos imaginado que la podíamos escribir, porque decía, ¿quién la va a producir? Y hoy el mundo está necesitando ese tipo de historia porque se consumen, ¿no? Y porque las plataformas han masificado eso. A mí, por ejemplo, el policial y el thriller es un género que me encanta, me encantaría dirigir ese tipo de películas, y en eso estamos. Entonces, sí, de hecho estamos también desarrollando toda una actividad de capacitación en exportación de contenidos. Así que sí, estamos pensando hoy, los productos ya no se piensan solamente a nivel local, sino que se piensan con proyección internacional. Y en ese sentido estamos laburando hace 2 años a full, generando ese tipo de proyectos para vender lo que se llama o la propiedad intelectual o vender o la producción en sí, digamos. ¿Y Tres Mares cómo surgió? ¿Cuánto tiempo lleva más o menos, digamos, que vienen trabajando juntos? Tres Mares, digamos, oficialmente nació en el 2017, cuando oficializamos, digamos, una sociedad, pero nosotros nos conocemos desde 2013, 2012, que veníamos trabajando juntos, yo como director, Euge como productora, y hasta que en un momento era como medio natural la relación, en que así me surgió un proyecto a mí, yo la llamaba a Euge para producir, y bueno, y se dio, dijimos, bueno, ¿por qué no formalizamos esto? Un matrimonio, con un matrimonio que venía conviviendo, y bueno, como veníamos bien en la convivencia, si me escucha Euge me mata, como es y dijimos, bueno, formalicemos, y ahí armamos la sociedad, y ahí arrancamos, digamos, como Tres Mares. Antes éramos más individuales, Mauricio, Eugenia, y así que bueno, ahí arrancamos y a full produciendo para Canal Encuentro, para TV Pública, y ahora desarrollando estos proyectos. Como te decía, nuestra productora yo vivo en Santa Fe, Euge vive en Córdoba, también hasta hace unos meses yo vivía en Buenos Aires, entonces por ahí pivoteábamos, no hay, y más hoy con las posibilidades tecnológicas. De hecho, el año pasado, en plena pandemia, hicimos un capítulo para Canal Encuentro sobre Belgrano, y lo hicimos todo trabajando en nuestras casas, mandándonos las cosas por Zoom, por Skype, y bueno, y lo hicimos, y ahí también un poco dice uno, bueno, ahora podemos estar en cualquier lado, y es necesaria, para hacer cine también es necesaria la presencia, digamos, el encuentro, porque también es el encuentro con el actor, el encuentro con los técnicos, digamos,
no se puede reemplazar eso. Pero bueno, pero esto nos ha brindado muchas posibilidades de estar cada uno en el lugar que quiere vivir, y que donde tiene su familia, sus afectos, y movernos cada tanto para encontrarnos, pero seguir trabajando cada uno desde su lugar, digamos. Hay una particularidad que, si no me equivoco, vos también tuviste una formación teatral antes de empezar con lo cinematográfico. Y eso yo creo que se nota y hace un poco la diferencia en el resultado, porque hay, digamos, como un seguimiento al actor desde otro lugar. Yo le presté mucha atención a eso, me llamó mucho la atención, digamos, con la calidez que guiabas a tus actores, y eso después se veía en el resultado. A mí me impactó mucho digamos, la evolución que tuvo el personaje de Artigas, sobre todo en la parte final. Si bien Iván estuvo estupendo desde el comienzo, pero el enfoque que le diste al Artigas anciano, había otro trabajo muy interesante desde ese lugar, y yo creo que la formación teatral se notaba. Sí, yo me formé, o sea, como no podía irme a estudiar al cine a Buenos Aires, no estaba en mis planes estudiar teatro, pero bueno, dije, mientras era muy chico, mientras espero la oportunidad para irme, estudio teatro, total no pierdo nada. Y la verdad que me enganché, me apasionó, fueron 4 o 5 años de vivirlo intensamente, y eso me marcó mucho. No hice una escuela de dirección de actores, digamos, lo hago intuitivamente, pero sí tengo mucho respeto por el trabajo del actor. No soy tampoco de los que tienen método, o sea, no tengo un método, digamos, bueno, pero sí lo que me interesa es que, en el caso de las cuestiones históricas, mostrar la humanidad de los personajes, más sobre todo cuando uno hace personajes como Artigas, que están allá en el bronce, digamos, que uno lo imagina. Bueno, o sea, a mí me interesa cómo hacerlo bien humano, digamos, con sus contradicciones, con sus luces y sombras, con sus emociones, digamos, un tipo que puede golpear la mesa y putear, y a la vez un tipo que puede estar reflexionando, pensando, digamos, que viven, que no son de cartón. Bueno, te mando un abrazo enorme y realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, así que para nosotros ha sido un gusto y un honor tenerte acá en la televisión de Gualeguaychú. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Les agradezco muchísimo por acompañarnos, y bueno, el arte se disfruta con todos los sentidos, no solamente con la vista, sino que ya lo podemos ver con los distintos sabores. Buenas noches.